Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con mis compañeros Rafael García Villegas, con Guemarcín Rodríguez por allá, con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, mi querido Gueman, bienvenidos ya de regreso a la Ciudad de México. Después de esta, y celebramos la gran cobertura que se hizo de la Feria Internacional del Libro. Vamos a platicar un poco más adelante de la misma, pero antes, además de saludarlos y bienvenirlos, platicar del mural que tenemos a nuestras espaldas. Efectivamente. Es una muestra inaugurada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, les vamos a dar más detalles adelante, de Manuel Felgueres, quien está celebrando 91 años de vida con esta exposición retrospectiva. Así es, un museo que además nos permite aproximarnos a los diferentes procesos de Manuel Felgueres, y algo que me llama mucho la atención, Laura, Rafael, amigos, que también podemos estar frente a su escultura, que me parece muy, muy importante el trabajo que ha hecho el maestro Felgueres y que desde hace mucho tiempo lo ha colocado en diversos espacios, algunos públicos, otros no. Aquí tenemos la posibilidad de estar frente a ellos y de alguna forma reconectados. Por ejemplo, el mural que está en el Cine Diana, aquí lo pueden ver. Efectivamente, bueno, pues está esta exposición en el MUAC y bueno, pues también pueden irse directamente a Zacatecas a ver su obra en vivo, en directo, de gran formato, y la de otros artistas en el Museo Abstracto que él inauguró, que él creó junto con el gobierno del estado y con el apoyo del INVAL, para mostrar piezas de otro orden, pero dentro del arte abstracto. Otro muralismo. Efectivamente. ¿Y qué les parece si a propósito de destacados creadores y personas, no solo del arte, sino también de la investigación de la ciencia, que contribuyen a un México mejor, fueron reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes? En el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional se entregaron los reconocimientos que tienen el propósito de promover el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país. Por su genialidad narrativa y reflexiva que vincula sus novelas, cuentos y ensayos con la sociedad, la escritora Luisa Valenzuela recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Es un orgullo tan grande, es un agradecimiento tan enorme porque amo a México. Y lo que siento en estos momentos, pero lo he sentido muchas veces, es esta reciprocidad que tengo de amor con este país que es realmente mi país favorito en el mundo. También se reconoció la trayectoria del jurista Diego Valadez con el Premio Nacional de Artes y Literatura en el área de Historia y Ciencias Sociales. Mientras que en el campo de las bellas artes, el premio se le concedió al director y productor teatral Abraham Oceransky. Creo que México necesita más cultura, que necesita más arte, y bueno, esto fomenta mi amor y mi interés para seguirlo haciendo. Esto no es el final, sino al contrario, para mí representa un paso grande. En la categoría de Artes y Tradiciones Populares, lo recibió Carmen Vázquez, por su trabajo en el mejoramiento de la producción textil tradicional, así como por su liderazgo comunitario y dedicación a la enseñanza. El trabajo continuamente del diario, ese es nuestra labor, dar las clases a los jóvenes para que ellos aprendan nuestra cultura de nuestro pueblo. Mientras que en el campo de lingüística y literatura se reconoció a la investigadora Concepción Company. El gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto, es, como tantas veces se ha dicho, inversión para un mejor país, es invertir para mirar al futuro y responder una pregunta vital. ¿Qué México queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos? Hoy, creo, nadie podría responder de forma halagüeña esta pregunta. También se entregaron los reconocimientos correspondientes al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, que fueron otorgados al físico José Wagner Furtado, a la investigadora María Esperanza Martínez. En el área de innovación y diseño fue para Juni Meas Bond, así como para el biólogo Hugo Alberto Barrera Saldaña. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, lo que tenemos a continuación, bueno, una felicitación para todos estos grandes creadores que son orgullo de nuestro país. Y les decíamos que hay actualmente una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Felgueres, Huemantzin, Rafa, que yo creo que va a estar muy interesante poder ver nuevamente una antología, una recopilación de su trabajo. Pues, ¿qué les parece si directamente nos vamos con esto que está detrás de nosotros? En el Museo Universitario Arte Contemporáneo se ha inaugurado una magna exposición de carácter monográfico dedicada a Manuel Felgueres, quien está por cumplir 91 años de edad, consagrado como una figura central de la plástica mexicana. Una de las cosas que me significó siempre el arte fue la parte de aventura. Aventura en el sentido de que estás con la tela en blanco y entonces te pones una meta, como te digo, trabajas un mes, entonces es un esfuerzo que diario te da, como cualquier aventura, te da alegrías y dolor. De repente dices, no me sale este color, soy un inútil, y vuelves a intentar y todo. Pero cuando te sale hay una satisfacción muy grande, ya me salió. Lo que se imaginé, bueno o malo, pero ya salió, lo pude. Entonces el reto de vencer a sí mismo y de ir logrando cosas que te propones, pues evidentemente que es un estímulo para vivir. La exposición, constituida por un centenar de obras que abarcan más de medio siglo de creación plástica, se centra en 3 momentos que marcaron los cambios de rumbo dentro de la producción artística del maestro zacatecano, iniciando con su obra temprana, caracterizada por el rescate de materiales de desecho y chatarra. Ejemplo de este periodo son los murales Canto al Océano y su icónico Mural de Hierro, recuperado por la UNAM en 2014, tras permanecer medio siglo en el lobby del Cine Diana. Asimismo, hay obras de sus proyectos Espacio Múltiple y La Máquina Estética, que son antecedentes del arte digital, pues en ellos, el artista se valió de una computadora para la producción de formas geométricas en serie y el diseño de sus piezas. La muestra incluye también su obra más reciente. La exposición la planeé la empecé a pensar hace más de un año. Luego empecé a construir todo lo nuevo, ya pensando en el lugar. Entonces también que me haya dado fuerza para hacerlo, todavía tener la capacidad de pintar de este tamaño y todo, pues me da un gran orgullo, ¿no? Yo he tenido esa oportunidad a través del arte de poder seguir en el mundo de la imaginación y de la creación hasta este momento. Eso mismo que me pasaba hace un año me sigue pasando y ahorita estoy pensando en la próxima exposición y empecé a trabajar en ella. Para la exposición se recuperaron y restauraron piezas antes no vistas, como este vitral que se encontraba en una residencia particular, o la colosal obra Muro de las Formas Mecánicas que será exhibida en la explanada del Museo Universitario. Se anunció además que Manuel Felgueres donará a la UNAM su archivo personal, integrado por catálogos, invitaciones, correspondencia y otro tipo de documentos, así como un total de 38 esculturas. La exposición Manuel Felgueres, Trayectorias, se exhibirá hasta el 10 de mayo en la Sala 9 del MUAC. Bueno, yo creo que después de ver estas imágenes, Rafa Huemantzin, de verdad que da muchas ganas de ir a tener de cerca, tener de frente estas piezas. Hay que recordar que él es heredero de estos ismos de principios del siglo XX, el geometrismo, el abstraccionismo, incluso el expresionismo alemán. Claro, con una reinterpretación muy suya, con un lenguaje propio y una nueva forma, decías Huemantzin muy acertadamente, de muralismo que se confrontó directamente con la Escuela Mexicana de Pintura. Además, muy interesante lo que comentas, Laura, que sea el pretexto, porque también ya lo referías, de ir a visitar el museo que está en Zacatecas. Ahí está la invitación y si se quedan picados, porque es obra que de verdad dialoga no solo con el espacio, sino con el público, es una interacción muy poderosa, ahí está también el pretexto para hacerlo. Bueno, pues tenemos más y ahora vamos con otro gran creador que se llama Luis de Tavira, quien sigue cosechando galardones. Por construir una valiosa expresión teatral,
que ha generado a lo largo de sus 50 años de trayectoria como director escénico, dramaturgo, actor, pedagogo y promotor cultural, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura concedió su máximo galardón a Luis de Tavira en una ceremonia organizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El teatro de Luis es magno, extremo en su forma y contenido, un teatro íntegro y a la vez virtuoso. Tanto en sus puestas de gran formato como en las íntimas, en todas ellas hay una ética teatral vital. Su teatro no concede a las corrupciones de una época materialista, es inmune a modas o las necesidades del mercado. Gracias a él tenemos escuelas, tenemos compañías, tenemos escenarios y tenemos sobre todo la convicción de que el ecosistema teatral es posible de ser reformulado constantemente. Es lo que hoy estamos celebrando. Y dándote las gracias, Luis, por ser quien eres, este intelectual que piensa el teatro, que lo ama, que lo hace, que lo construye, que lo debate y que lo pone en escena siempre con una profunda honradez. Muchas gracias. Quien hace teatro ha salido al encuentro, ha salido a buscar a un espectador, ha salido a buscar a los demás, ha salido a buscar una comunidad. Y en ese trayecto uno va entendiendo poco a poco que la iniciativa del teatro no es algo que uno simplemente se haya propuesto, sino que esto ha sido un llamado, que es el teatro el que llama y también el que elige y nos pone en el lugar y nos exige, porque es un arte. Y entonces se ha tratado de obedecer, buscar y obedecer. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues después de este reconocimiento a Luis de Tavira, ¿nos vamos a la pausa? Y regresamos en un instante. El clamor de justicia encuentra eco en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue el escenario donde se realizó el fin de semana la lectura dramatizada Voces contra el Poder, la versión mexicana de David Gaitán, basada en la obra de Ariel Dorman y en el libro Speak Truth to Power de Kerry Kennedy. Desde las 18:30 horas el lobby y la sala del teatro ya lucían abarrotadas, y no era para menos, pues el cartel era muy atractivo. Diego Luna, Marina de Tavira, Cassandra Changuerotti, Diana Bracho, Dolores Heredia, Jesús Ochoa, Juan Manuel Bernal y Luis Miguel Lombana, todos unidos para darle voz a quienes han luchado por la verdad y la justicia. No teníamos recursos, no exagero, no teníamos nada. Este es un compendio de breves relatos, testimonios verídicos de personas que poniendo en riesgo su propia integridad, defienden o defendieron hasta la muerte los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Yo lo único que le pedía a Dios era que me llevara. Cabe destacar que en esta versión se sumaron varios monólogos inéditos inspirados en la historia de vida de mexicanos que han alzado la voz y han hecho llamados urgentes a las autoridades, organismos internacionales e instituciones en busca de justicia. El más emotivo de la noche fue el narrado por la actriz Cassandra Changuerotti, quien con su voz revive el caso de Valentina Rosendo Cantú, sobreviviente de tortura sexual por parte del ejército. Casi al final, la misma Valentina se levantó de su butaca y terminó el relato. Noticias 22, Julio López. En otros temas vamos a platicar acerca de una muralista que pues se mantiene viva su memoria. Así es, Laura. Rina Lazo, quien falleciera hace unas semanas y que ha sido profundamente recordada en todos lados a lo largo de este año, porque creo que fue muy importante también que le tocó en su casi último año de vida reconocimientos y programa y una especial presencia justamente se acaba de realizar, ¿no? En Canal 22. Así es, aquí en Noticias 22 se hizo un programa especial y bueno, la memoria de Rina Lazo está más que presente y este fin de semana quedó demostrado. En el Museo Mural Diego Rivera se inauguró una exposición cronológica dedicada al artista Rina Lazo, quien falleció el 1 de noviembre de este año.
Es un homenaje que se encuentra en la sala contigua del monumental fresco Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera. Esta fue la primera obra en la que colaboró la artista en México. Siempre que veníamos aquí a este mural, ella siempre quedaba fascinada de volver a ver el mural. Ella trabajó en los detalles del mural, en las medallas, por ejemplo, en los calcetines de algunos de los personajes, en las hojas de los árboles. Ella trabajó en muchos de los detalles de este mural y ahí a la derecha del mural está su firma, porque el maestro Diego Rivera les pidió que firmaran el mural todos sus ayudantes. Entre las actividades que se preparan para divulgar el legado de la muralista, se encuentra la segunda edición del libro Rina Lazo, Sabiduría de Manos, que incluye textos de Andrés Enestrosa, Enrique González Casanova y María Luisa Mendoza. Definitivamente una de las cosas que tenemos que hacer es hacer una segunda edición de un libro que se hizo en 1999-2000, de mi mamá, que es un libro que escribió el escritor Abel Santiago y que se llama Rina Lazo, Sabiduría de Manos. Ese libro pues ya no lo hay a la venta, ya se acabó, se agotó. Entonces pues sí, una de mis intenciones y de sus intenciones era hacer una segunda edición para que se conozca más su vida y su obra. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, estaremos muy al pendiente de esa segunda edición, un libro que vale la pena revisar, reconocer para mantener vivo este legado. Y en otros temas, el fin de semana se llevó a cabo en Berlín la entrega de los premios del cine europeo. La película The Favorite del director griego Yorgos Lanthimos se alzó con el galardón a la mejor película de la 32ª edición de este encuentro. Para platicarnos al respecto, saludo con muchísimo gusto a María Luz Moraleda, reportera de Deutsche Welle. Y mi querida María Luz, ¿cómo estás? Esta película fue la gran triunfadora de la noche. Cuéntanos al respecto. Buenas noches, mucho gusto saludarles de nuevo. La coproducción británico-irlandesa The Favourite tuvo mucha más suerte que en los Oscars y fue, como su propio nombre indica, la favorita de la noche. Se llevó a casa, además del premio a Mejor Película, los premios a Mejor Director para el griego Yorgos Lanthimos, a Mejor Comedia y a Mejor Actriz para la británica Olivia Colman, además de varias distinciones técnicas: Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Vestuario y Mejor Montaje. The Favourite es una tragicomedia sobre los juegos de poder entre dos mujeres interpretadas por Emma Stone y Rachel Weisz, que lucharán por convertirse en la favorita de la reina Ana de Gran Bretaña. Gran película, María Luz, y también fue buena noche para el cine europeo en español. ¿Qué premios destacarías al respecto? El actor español Antonio Banderas fue premiado como el mejor actor europeo de este 2019 por su papel en la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Recordemos que no es el único premio que se lleva por esta misma interpretación, ya que también se llevó el galardón a Mejor Interpretación Masculina en el pasado Festival de Cannes. En la película interpreta a un alter ego del cineasta español Almodóvar y repasa así su carrera, su infancia, la relación con su mamá y sus primeros deseos por los hombres. Aunque no pudo estar presente en la gala porque estaba trabajando en un teatro de Málaga, en España, por videoconferencia Banderas dijo que conocer a Pedro Almodóvar fue un milagro que ocurrió en su vida y agregó que el cineasta es un hombre al que admira, respeta y ama. El film de Almodóvar se llevó además el premio técnico a Mejor Diseño de Producción. La mejor película de animación recayó en Buñuel, en El laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, coproducida con Países Bajos, y otra producción con participación española, The Christmas Gift, del rumano Bogdan Mureșanu, fue distinguida con el premio a Mejor Cortometraje. Otras grandes películas, como también lo fueron los homenajes para dos personajes fundamentales del séptimo arte en este encuentro. La actriz francesa Juliette Binoche recibió un premio honorífico por su contribución al cine mundial. Binoche se preguntó si está bien recoger un premio cuando el mundo se está hundiendo o entrando en una especie de punto muerto, y pidió que debemos ser más honestos, abrir nuestros corazones y nuestros oídos. Otro gran homenajeado de la noche fue el cineasta, guionista y actor alemán Werner Herzog, en reconocimiento al conjunto de su carrera. Un premio que le entregó otro cineasta alemán y director de la Academia Europea de estos premios, Wim Wenders.
Herzog dijo sentirse conmovido por este galardón y destacó la importancia de las coproducciones como ejemplo de solidaridad europea que han hecho posibles películas maravillosas, dijo, y por otro lado, como un proyecto garante de la paz en tiempos convulsos. El próximo año los premios pasarán algo más de frío que en Berlín, ya que se entregarán el 12 de diciembre de 2020 en Reykjavik, capital de Islandia. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una linda emisión. Gracias, mi querida María Luz. Un fuerte abrazo hasta Alemania y grandes personajes. Imagínense a Herzog y a Wenders, el padre del road movie, el hombre que la llevó a su máxima expresión, Laura Wehmann, en este certamen que destaca lo mejor del cine europeo. Y al escuchar este reportaje no hay desperdicio alguno de las presencias, de la selección y de las grandes películas, que algunas ya tuvimos la oportunidad de verlas aquí en México. Bueno, es que por lo que estoy viendo es una revisión de todo lo realizado en el año anterior. Entonces, por eso de pronto muchas películas decíamos, bueno, estas ya las vimos, ¿no? Que es de lo realizado y también de lo que se exhibió. Entonces, muchos de estos premios es a partir de la fecha de exhibición. Y bueno, a mí me parece interesante. Tenemos tiempo para ir acreditándonos para Reykjavik 2020, ¿no? Tenemos un año para ir tramitando para irnos todo preparando eso, ¿no? para esos fríos, ¿no? Comprar un abrigo bueno. Sí, ropa térmica, ¿no? Me lo pongo como objetivo, ¿no? Nos vamos a Reykjavik. ¿Y qué más tenemos? Bueno, antes de la pausa, una recomendación que no deben perderse. Javier Aranda Luna nos espera esta noche en Debate 22. Así es, y ya tienen ahí en pantalla Hugo Lara. Él recientemente ha publicado un libro coeditado con la Cineteca Nacional y Paralelo 21, él coordina este volumen, dedicado a la presencia de Zapata en el cine, y justamente de eso va Debate 22 el día de hoy. ¿De qué forma se recuerda, se ha convertido y se ha convertido en una iconografía Emiliano Zapata en la pantalla de plata? Bueno, eso es lo que hay hoy. Bueno, pues es un gran personaje del que estamos conmemorando este año y se están realizando muchas actividades. Así que los espera Javier Aranda Luna terminando Noticias 22 y nos vamos a la pausa. La dramaturga Carmina Narro nos tiene una propuesta para saber qué hacer después de la ira. En 2 volúmenes titulados Después de la ira y Sin ganas de matar, Ediciones Milagro presentó una selección de 14 obras de la dramaturga Carmina Narro, un recorrido por 25 años de trayectoria, desde su primer texto escenificado, Recuerdos de Bruces, hasta el último, Sonata de lluvia para ventana abierta, que aún no conoce las tablas. Hay por un lado cierto estoicismo en el Después de la ira y en Sin ganas de matar creo que va implícito una contención necesaria, ¿no? Por parte de la autora, que escogí los títulos, y creo que tienen que ver con la naturaleza de mi trabajo, más que en general. En ambos volúmenes, el director de teatro Rodrigo Johnson hace una introducción con un recorrido minucioso de cada uno de los textos. Es importantísimo no solo el testimonio, sino que este material pueda llegar a nuevos directores, a estudiantes, al público en general. En estos 2 tomos, en estas obras reunidas, se abordan todos los géneros. Hay melodrama, pieza, farsa, comedia y tragedia, pieza moderna, tragedia moderna. Entonces es un abanico amplísimo. En el prólogo, el escritor Guillermo Fadanelli se pregunta y responde qué encontrará el lector en las obras reunidas. De alguna manera sí construye una cartografía desde el teatro de lo que podríamos llamar todavía, si es que existe aún, la clase media mexicana. Sobre el erotismo, sobre la libertad de géneros, pero sobre todo sobre la imposibilidad de ponerse de acuerdo. Su humor negro se acerca más bien a un hoyo negro que se lo traga todo. Creo que estamos, y por eso escribí el prólogo también, no solo por ser mi amiga, estamos ante una de las dramaturgas más importantes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
En los 2 tomos se incluyen además breves textos de Juan José Gurrola, Sabina Berman, David Holguín, entre otros. Y creo que cuando yo escribo siempre me aboqué a llevarlo a escena, más que a editarlo. Pero ahora sí me hace mucha falta el tener las obras, ¿no?, en papel y que se conozcan y que pues vuelen, que caminen solas. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, vamos a otro registro del arte y de la cultura. Entre aromas de rosales, las revelaciones se dan allí en el Museo Nacional de Culturas Populares. Más de 70 artistas textiles muestran su devoción guadalupana en Rosas y Revelaciones, una muestra que se encuentra en el Museo Nacional de Culturas Populares. Aquí lo que nos importa es que los artesanos están haciendo una innovación iconográfica a partir de su propia devoción. Aquí la idea, bueno, todas estas piezas, esta colección fue comisionada por Linda Hanna a los artesanos con la libertad de que ellos hicieran su propia idea y su propia, pues digamos, su propia solución en el textil. Las prendas provienen de 52 comunidades que representan a 10 estados de la República Mexicana. La idea en esta colección es este cruce entre culturas. Estamos hablando de artesanos de comunidades indígenas que están plasmando pues un icono que proviene del virreinato, pero que finalmente es la imagen o un símbolo de la cultura popular mexicana. La exposición, que estará instalada hasta el 19 de abril, se divide en 5 ejes temáticos: telar de cintura, telar de pedal, bordados, tejido de crochet y de palma. Traté de hacer eso porque cuando la artesanía empieza a tomar forma en Mitla, entonces lo primero que se hizo fue el rebozo. Entonces por eso opté por hacer un rebozo y en este plasmar la imagen de la Virgen. Y para complementarlo, pues le hice las rosas en los lados, y las rosas traté de hacerlo en el centro como si fueran las grecas de la zona arqueológica, como la greca del Caracol. Además tenemos unas pinturas virreinales provenientes de la colección Rivero Lake y de la colección de la Basílica de Guadalupe para complementar el discurso. Además de ofrecer talleres y conferencias, la muestra le permitirá a los artistas que participan en la exposición vender sus indumentarias a través de la Feria Artesanal que se realizará del 10 al 15 de diciembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Terminó el Festival de Cine Tulum. César H. Meléndez nos platica qué nos va a traer a propósito de este encuentro fílmico. Adelante, César, buenas noches. Buenas noches, amigos de Noticias 22, los saludamos desde la Riviera Maya, donde ha llegado a su conclusión la primera edición del Festival Internacional de Cine de Tulum. Es un encuentro que recupera el espíritu y las experiencias del Riviera Maya Film Festival, que fue un encuentro que dejó de realizarse en 2016. A lo largo de la semana tendremos todo el resumen más completo de lo sucedido en estas tierras. De momento les puedo anticipar que tendremos una entrevista con Benedict Andrews, que es el director de la película Seaberg, que se encargó de clausurar las actividades de esta fiesta fílmica. Además tenemos una entrevista con Carlos Bardem, productor y guionista del documental Santuario, que registra las labores de Greenpeace para crear un santuario en la Antártida. Esta y mucha más información a lo largo de la semana en Noticias 22. Muchas gracias, César. Estaremos aquí ya al pendiente a partir de mañana de este encuentro cinematográfico. Se oyen interesantes las presencias y ahí está pues la invitación a saber lo que sucedió en Tulum en Noticias 22. Y con esto, Laura Güema, nos vamos a una brevísima pausa. Muy breve. Para saber qué pasó en otro festival. Efectivamente. Es lunes de reporteros y ahora es Coral, porque tenemos aquí una propuesta muy interesante. Concluyó hace
prácticamente ya un día la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Hay ecos, hay un balance y bueno, Laura y Hueman estuvieron, como lo pudieron apreciar en la pantalla de Canal 22, muy de cerca, llevando hasta ustedes lo más destacado de este encuentro editorial, el más importante de nuestro idioma. Bueno, Laura, Hueman, platíquenos antes de irnos de lleno a la información. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Una de las novedades que se dieron en esta ocasión, siempre ha habido foros, siempre ha habido debate. En esta ocasión no se podía dejar pasar el hecho de que hay una nueva administración federal y que esta tiene propuestas en cierto sentido muy distintas a las que se habían presentado en anteriores administraciones. Entonces, de eso se estuvo debatiendo, qué tanto hay un cambio, qué tanto las propuestas retoman ideas del pasado, qué tanto son a futuro. Lo interesante que me llamó la atención, Guamansi, no sé si coincidas, es que estaban invitados funcionarios. A veces las propuestas y los diálogos se dan mucho entre especialistas y por muy interesantes que sean, no salen de ese círculo. Entonces, el hecho que hubiera funcionarios resultaba muy interesante porque se ejerció un diálogo una buena propuesta directamente con las personas que están tomando decisiones en este momento, que tienen un año en la administración pública. Y el periodismo es un tema nodal. Vamos a ver de qué fue esta la última mesa dedicada a la reflexión en torno a la 4T. Nunca rompió un vidrio. La crítica y cuestionamientos sobre el manejo de la comunicación que ha implementado el actual gobierno fue lo que caracterizó la última mesa de reflexión 4T Debate. Hernán Gómez invitó a que los periodistas que son titulares de los espacios acudan a las conferencias mañaneras y cuestionen al Ejecutivo. Y Leonardo Curcio y Salvador Camarena pidieron transparencia en los gastos de publicidad. La llegada de un proyecto que se autodenominaba de izquierda ha provocado una cerrazón de la instancia pública en donde se ha marginado una palabra sustancial de la democracia. Se ha marginado el todos. Se ha privilegiado un sectarismo que ha provocado una polarización incrementada en un año. Desde el poder ha sido alimentado un divisionismo entre la sociedad mexicana como no habíamos visto en muchos años. Nunca ha habido en las elecciones recientes un presidente que haya tenido más alineados a los principales medios de comunicación. De hecho, te pido que me cites en la elección del 18 si hubo una sola impugnación por la cobertura de los medios de comunicación en la campaña de López Obrador, ni una. Y hasta ahora la mayor parte de los medios transmiten lealmente la conferencia de prensa del presidente, se dirigen a él de manera respetuosa y, por supuesto, los reporteros van y le hacen las preguntas que a veces generan irritación. Organizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la 4T Debate logró convocar a funcionarios para que escucharan y compartieran opiniones con los analistas. Ante el emplazamiento que hace de que si debe haber una instancia o no encargada de controlar o hacer transparente la publicidad, estamos de acuerdo. Hay una iniciativa de ley que presentamos con el artículo 19, con medios libres. Ahí está la ley de medios de comunicación, que sustituye a la ley Chayote. Teníamos que tener al mismo tiempo un instituto como el INEGI que mida las audiencias, que mida ahora sí que la lectoría de los periódicos, y entonces a ese piso parejo apliquémosle una ley pareja, pero ante un piso que no es parejo, es difícil aplicar una ley pareja porque va a ser dispareja. Entonces, ¿qué es lo que estamos de acuerdo en eso? Y vayamos a una reforma donde el INEGI se encargue de auditar a todos los medios digitales, la televisión, la radio. Eso queremos, más democracia, más transparencia, que los pesos, los poquitos o muchos que haya, rindan de acuerdo al interés público. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí estuvo este debate y el reconocimiento también a una periodista, a una compañera del medio cultural que hemos leído desde que estaba en el 1+1, en La Jornada, en proceso, haciendo biografías, escribiendo libros, haciendo crónica, relatando el día a día, pero también la perspectiva del quehacer cultural. Así es, se trata de Adriana Malvido y una cosa importante aquí es esto. Mucho de lo que se decía en la entrega de este premio que fue ayer es el premio vuelve a un reportero. Ella ha escrito libros, muchos, pero ella creció, nació y sigue siendo una gran reportera. El premio de periodismo, Fernando Benítez.
Adriana Malvido. Me ha tocado ver desde el 1+1 esos años en los que luchamos y nos empezaron a dar páginas y páginas. Don Manuel Becerra Costa, que me encanta decir su nombre porque fue un hombre que le importó mucho la cultura. Entonces nos empezó a dar, como a todo el periódico, la posibilidad de hacer otro tipo de periodismo, no nada más la nota, el carácter irreverente, el humor, lo transgresor. Entonces, de ahí a la jornada, bueno, y estaba sábado, ¿no? Que estaba el gran Fernando Benítez en sábado. Luego en la jornada, pues seguimos con ese impulso. Carlos Payán es un hombre enamorado de la cultura y el arte y nos dio muchísimo apoyo. Había un jefe de la sección como Braulio Peralta que luchaba por más páginas, que luchaba por espacio, que luchaba porque nos apoyaran para salir fuera de México y ver otras cosas y trabajar o dentro de la República, pero siempre con una mirada muy ancha y pensando en periodismo de largo aliento, ¿no? Ahora es casi imposible. Ahora nos han ido reduciendo los espacios en los medios impresos, bueno, como tú es una página, y creo que es un momento de retomar la lucha y ya sea en los impresos o en los digitales, darle a la presencia cultural el lugar que creo que debe de tener. Es una oportunidad como de reflexionar, 40 años pararte y reflexionar un poco hacia atrás qué ha sido todo esto, ¿no? Ha sido un privilegio, porque en México ser periodista cultural creo que es un privilegio. Está la riqueza, que nunca acabas, ¿no? Decía Hugo Gutiérrez Vega que hay que aferrarnos a las páginas culturales como nos aferramos a los actos civilizatorios. Entonces creo que ahorita es un buen momento para tomar esa frase. Bueno, pues merecidísimo y seguramente tendremos muchos más textos de Adriana Malvido. Así es. Y si no la conocen, bueno, su más reciente libro es una reedición, es el de Nahui Olin. Si no la conocen, acérquense. Es un gran libro el que hizo Adriana y aquí, por supuesto, lo tuvimos en Noticias 22 en su momento. Y ahora nos vamos con... El gabinete, ¿no? El gabinete del doctor Zagal. Vamos a ver. Cómo se tomaba cerveza y de dónde surgió, qué es una amazona y cómo se realizaba la momificación en Egipto son algunas de las curiosidades que Héctor Zagal y Pablo Alarcón comparten en su más reciente libro, El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal. Mahoma quería tanto a su gato que se quedó, dicen, dormido el gato en la túnica del profeta. Y entonces prefirió Mahoma cortar un trozo de su túnica antes que despertar a su propio gato. Y de Mahoma también se cuenta otra anécdota a la que le dedicamos atención, y es que Mahoma recibe, dice una leyenda del Islam, recibe el Corán de parte del arcángel Gabriel. Por cierto, Mahoma no sabía escribir, entonces se lo va dictando y él va memorizándolo y luego lo van a transcribir, y estaba verdaderamente agotado. Y estaba tan cansado que dice, ya no puedo más. Y entonces el arcángel Gabriel va al cielo y regresa con una bebida humeante y negra y se la da al profeta Mahoma. El profeta la bebe y recupera la fuerza, y ese líquido era... Pues era el café, ¿no? Y hasta la fecha nos sigue reanimando a nosotros para seguir trabajando y poder escribir libros como este. Presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este volumen, publicado por Planeta, recorre varias civilizaciones y personajes, incluida la mexicana. La palabra joto se originó en el Palacio Negro de Lecumberri, que era una prisión. Y entonces había una zona que se llamaba la Crujía Jota. Entonces ahí metían a los reos que cometían actos de homosexualidad para castigarlos, y pues de ahí se difundió si estabas ahí, eres un joto, y se popularizó. Y ahora yo creo que ya ha ido desapareciendo, pero pues... Y si creen que el rey Nezahualcóyotl era sabio y buena persona, pues bueno, seguramente si era sabio, lo de buena persona, se sabe, está documentado, que hay unas ordenanzas de Nezahualcóyotl en las que se ejecutaban los homosexuales, y ordenaba el rey sabio que al sujeto pasivo lo destriparan y al sujeto activo simplemente lo enterraban vivo. Noticias 22, Alberto Aranda.
Y así como en este gabinete de curiosidades, también curiosidades se encuentran al por mayor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Rapidísimo, antes de la siguiente nota, los números, Weman, que es importante. Este 2019 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tuvo 842,000 visitantes, 636 presentaciones de libros, la visita de 600 escritores de 42 países, 287 agentes literarios y más de 400,000 títulos en exhibición y venta. Es el número más grande que tiene una feria del libro en Hispanoamérica. La inversión fue de 120 millones de pesos, se espera que la recaudación sea de 125 millones de pesos, participaron 527 medios de comunicación de 27 países, esto a grandes rasgos son los números, hubo un crecimiento pequeñito, no muy grande, pero un crecimiento pequeñito. Raúl Padilla en la conferencia de prensa decía que pensaban que pudiera ser tablas con relación al año pasado debido a la situación económica que se vive actualmente en el país, o que bajara, pero no fue así, hubo un pequeño crecimiento y sí decrecieron algunas cosas, como por ejemplo algunos participantes, algunos proveedores, etcétera, pero que tiene que ver no solo con la situación política y económica en México, también con la situación política y económica de lugares muy importantes de América Latina. A grandes rasgos, ahí están los números de la FIL, y dice que había tantas cosas que hasta el chamuco se vio por allá. Se apareció el chamuco. Se apareció el chamuco. Más vale llevarla bien con Dios y con el diablo en todos lados, ¿no? Vamos a ver. Con un corto video, a manera de adelanto cinematográfico, este fin de semana apareció en el Salón Juan Rulfo de la Feria del Libro de Guadalajara, el Hombre Man, el Hombre, personaje desarrollado por el caricaturista Patricio, que ha tenido gran presencia en la revista El Chamuco, misma que reunió a sus diablillos en la mesa Chamucos en Acción. Participaron Helguera, Hernández, Rapé, Erasmo, El Fisgón y Cintia Bolio. El Fisgón respondió a preguntas del público vinculadas a la traición a Madero. El caricaturista e investigador dijo que Victoriano Huerta, que ha pasado la historia como el Chacal, se sumó de último momento al grupo de Félix Díaz, sobrino de Porfirio, que buscaba el poder. Victoriano Huerta, en su inmensa sapiencia, pues se hizo pendejo y dejó a Félix Díaz colgado. Y eso es lo que pasó. Entonces, es de veras un accidente que estuviera ahí Victoriano Huerta. Su participación, por supuesto, que fue crucial, pero él no era de los complotadores originales. De hecho, se suma de último minuto porque se siente traicionado por Madero y amenazado por algunos revolucionarios. Enseguida, se celebró la mesa Entre Catrines Tebeas, donde también participaron Helguera y el Fisgón, y se sumaron Boligán, Magú y Falcón. Cuando criticamos la fiesta que hacen porque crecimos al 0%, nosotros decimos que eso está mal para el país y entonces nos tranquilizan, ya no con medicinas, sino que nos ofrecen las becas sobrantes, esas de los ninis y de los viejitos, también nos las dan a los moneros críticos. Entonces, si criticamos al gobierno, el gobierno nos responde. Ya no queremos criticarlo por la falta de guarderías porque es probable que nos guarden. Fuimos educados en la caricatura para el periódico de papel, para la página editorial de los periódicos con opinión pública fuerte. Y en ese contexto crecimos, nos desarrollamos, creamos cierto público. Yo desde Jalisco, ellos desde los periódicos nacionales que tienen aún más fuerza todavía. Y la aparición de la era digital trastocó todo, como un solo punto de vista que antes no sabíamos quién nos leía y qué opinaba y si nos mentaban la madre, ¿no? Pues cada quien en su casa. Pero ahora que estamos expuestos así sobre la parrilla ardiendo, ¿verdad? Y decir, no me gustó tu comentario, digo, lo más leve que he leído, ¿verdad? O se deja venir un linchamiento. A mí realmente no me molesta que de repente mi trabajo le disgusta a cierta gente y provoca a cierta gente, específicamente a la gente más derechosa. Entonces, pero eso no es que yo polarice o nada, es decir, simplemente vivimos una realidad que es así y no se trata tampoco, no se va a resolver discutiendo en Twitter controles, es decir, la división del país tiene que ver con que es un país de castas, un país con mucho racismo, aunque no lo queremos reconocer. Después de estas 2 mesas dedicadas a la caricatura, se celebró el homenaje de caricatura a la Catrina 2019, que reconoce lo mejor de la caricatura.
En esta ocasión fue el trabajo del argentino Ricardo Siri, mejor conocido como Liniers. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, ahí tienen ustedes a Liniers, que es un tipazo, así que no se pierdan Noticias 22 Digital, porque vamos a subir una entrevista muy larga, completa con él, que también inauguró con su trabajo una exposición allá en Guadalajara, así que van a ver todos esos detalles en Noticias 22 Digital. Y tenemos en más ese mismo registro, ¿no? Del Fisgón. Así es. Una conferencia. Ahí veíamos el libro de... Él estaba hablando de historia, entre otros tantos temas. Fue de los últimos en irse. Exactamente. Siempre es de los últimos en irse a la feria. Así es. Y bueno, el Fisgón está estrenando libro y esto tiene que ver con el linchamiento gráfico a Francisco I. Madero. Es el episodio más penoso e inexplicable de la historia del periodismo nacional, que es que Madero llega a la presidencia, otorga un periodo de libertad de expresión, otorga los más amplios márgenes de libertad de expresión, y los periodistas aprovechan esta libertad para tundir a su libertador. Yo empecé a revisar lo que ocurrió. Lo que hice fue buscar el dinero, ver quién estaba detrás de las publicaciones más importantes que habían hecho el ataque contra Madero, estos ataques contra Madero, y lo que encontré es que los mismos señores que habían patrocinado las revistas son los que después patrocinaron el golpe de Estado contra Madero. Entonces, ante lo que estamos, esto fue la primera campaña moderna de descrédito del siglo XX. Es una campaña muy agresiva y es curioso porque sigue las mismas pautas que siguen estas campañas hoy en día. La narrativa es la misma. La prensa que actúa ya contra Madero es una prensa moderna, es una prensa de grandes rotativas, es una prensa que no compite con lo que se llamaba la pequeña prensa, que era una prensa, digamos, que eran empresas muy pequeñas las otras. Estos ya son consorcios mediáticos importantes. Esta misma narrativa la vimos recientemente en Brasil, en Ecuador, en Bolivia y también la hemos visto en México. Bueno, pues sí, una gran reflexión en torno a un hecho histórico que ocurre precisamente cuando se abre la libertad de expresión, lo cual, bueno, pues nos da una idea de que a veces como prensa también tenemos que ser muy cuidadosos con aquellos personajes a los que se critica, con qué bases y con hasta dónde puede llegar en un momento dado la libertad de expresión, ¿no? Y tú recordabas una frase mientras veíamos esto. Sí, Gustavo Adolfo Madero es precisamente cuando estaba en el poder su hermano, dice esta famosa frase de muerden la mano de quien les quitó el bozal, refiriéndose a la manera en que se atacaba a su hermano cuando pues ya tenían los periodistas la libertad de hacerlo. Así después es. del porfirismo. Reflexiones interesantes, hay que leer por supuesto al Fisgón, como también hay que leer y algo que celebrar por supuesto de este encuentro editorial en Guadalajara, las presencias internacionales y esta de la que les platicamos a continuación, Huemansi platicó con ella, de lo más destacado que trae Noruega en este año. Bueno, es una de las grandes escritoras de Noruega, ella es Hanne Hustadvik y se edita aquí una novela muy bella, no es la última que escribió, pero es una de las novelas más importantes que tiene presencia. Por ejemplo, hoy en Noruega se deja leer en las escuelas preparatorias esto que se llama Amor. Kärlighet. Amor es el título de la novela más exitosa de Hanne Hustadvik, una de las escritoras noruegas más importantes de la actualidad. La historia de Amor está situada en una villa pequeña en el extremo norte de Noruega, en Finnmark, en la frontera con Rusia, donde no hay montañas, solo blancas y frías planicies árticas sin luz solar en el invierno. So the outer landscape might be exotic, but I think that the inner landscape of the novel, the kind of silence and maybe emptiness and also maybe loneliness and longing. So it's like a universal landscape. And I think that's also why the novel kind of can reach people anywhere.
Amor cuenta la historia de dos seres a la espera de eso. Uno es un niño que en su 9º cumpleaños espera a su madre, entusiasmado por el regalo que podría recibir. El otro personaje es una mujer que se pasa los días a la espera de que le suceda algo. Espera el amor, espera un hombre que la ame. Ella es la madre que el niño espera sentado de rodillas, mirando desde la ventana a que llegue del trabajo entre la nieve. So the novel is about these two people there in the snow, longing. Publicada en noruego hace 24 años y por primera vez en español este 2019, Hurstavik encuentra en esta obra que se lee en las preparatorias y universidades de su país un reflejo de sí misma. I started to write this novel, like I said, 24 years ago when I just had my daughter. And she was a newborn baby, and I was very young myself. I was just 26 years old, and I was standing with my baby daughter, and I had this urgent question inside that how can I be sure that she knows that I love her? How can I? Because I can say it and say it and say it, but how can I be sure that she knows it? And I think that question of what is really love and how can we ever be, you know, where can we find it and how does it look? I think that was really my question when that underlying the novel. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. No, bueno, pues sí, son preguntas que yo creo que todos los seres humanos nos hemos hecho. Aquí está una de las posibles respuestas. Hay que buscarlo, ¿se puede conseguir aquí? Sí, ya se editó en España en 2018, en 2019 ya está aquí este libro aquí en México y la verdad es una novela entrañable. Y rápidamente para comentar algo, ya para cerrar, ¿les parece? De la Feria del Libro, ya se había anunciado en julio quién va a ser el país invitado de honor, es el Emirato Árabe de Sharjah y que es un pequeño país que fue capital cultural nominada por la UNESCO. Es un país pequeño, pero al parecer, por lo que nos han dicho y han mostrado, es uno de los puntos referenciales de la actividad cultural no solamente en los Emiratos Árabes o en la península arábiga, sino en toda Asia, ya que ahí se celebra la más grande e importante feria del libro del continente asiático. Y además es muy interesante que la Feria del Libro, que había estado más bien circunscrita a países de lenguas romances, justamente países europeos, de América, ahora se esté abriendo a países asiáticos. Espero que en un momento también países africanos, que podamos tener la oportunidad de conocer otras literaturas. Por ejemplo, en el caso de la India, es el segundo país que publica más libros en inglés en el mundo. Entonces, se trata de industrias editoriales muy potentes a las que a veces no nos acercamos. Así es, y abrirnos la cabeza y dejar de pensar en norte, sur y países dominantes y países civilizados y los demás, ¿no? Ahí está, pues la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre de Noticias 22. Los dejamos con música como es costumbre. Joaquín Turina, nacido un día como hoy en Sevilla, en el siglo XIX, uno de los grandes exponentes del impresionismo y del nacionalismo español. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana.